Realismo y naturalismo. A ver, son dos movimientos literarios del siglo XIX que, bueno, a menudo se confunden. Es que son como dos hermanos. Comparten, digamos, el mismo ADN, nacieron en la misma época, pero si se les mira de cerca son profundamente distintos. Uno es el hermano mayor, el observador, el metódico, y el otro es el pequeño, el radical, el científico. Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Son lo mismo? Pues la respuesta corta es un no rotundo. Y ahora vamos a ver exactamente por qué. Vamos a desmontar ese mito de que son gemelos idénticos. Y aquí está la clave de todo, el corazón del asunto. La diferencia fundamental se puede resumir así de fácil. El realismo quiere ser un espejo. Su trabajo es reflejar la sociedad tal y como es, con todos sus detalles. El naturalismo, en cambio, da un paso más allá. No le basta con reflejar, quiere ser un laboratorio. Quiere usar la literatura para experimentar y para entender las leyes que gobiernan el comportamiento humano. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a entender de dónde vienen, por qué hay que decirle adiós al romanticismo. Luego, analizaremos a cada hermano por separado, el espejo del realismo y la lente científica del naturalismo. Después, los enfrentaremos cara a cara en 5 diferencias clave y terminaremos con una reflexión final. Vamos a ello. Para entender bien estos dos movimientos, lo primero es entender a la familia de la que renegaron, el romanticismo, porque claro, su nacimiento es una reacción directa, una ruptura con todo lo que éste representaba. Vale, situémonos a mediados del siglo XIX, sobre 1850. El mundo está cambiando a una velocidad de vértigo. Toda esa subjetividad, esa emoción desbordada y ese idealismo del romanticismo, de repente se quedan cortos para explicar la nueva realidad que se vive en las calles. Es que el ambiente intelectual era completamente nuevo. Por un lado, el positivismo de Comte decía que la única verdad es la que se puede demostrar con datos. Por otro, la teoría de la evolución de Darwin introduce conceptos como la herencia, la adaptación, y mientras todo esto pasa, la revolución industrial llena las ciudades de fábricas y de una nueva clase social, la burguesía, con sus propios problemas y conflictos. El arte, claro, no tuvo más remedio que responder a esta nueva realidad. Y la primera gran respuesta fue el realismo. El hermano mayor, que básicamente cogió un caballete, se sentó en mitad de la nueva ciudad burguesa y se propuso retratarla con una fidelidad que era casi fotográfica. La definición, la verdad, es bastante clara. El realismo busca representar y analizar la realidad de una forma objetiva y crítica. Es la respuesta directa al idealismo romántico. Ya no interesan los héroes legendarios ni los amores imposibles en castillos lejanos. No. Ahora lo que importa es la vida cotidiana, la de todos los días, con sus contradicciones. ¿Y cómo lo hacían? Pues se centraban sobre todo en la burguesía, que era la clase social que estaba en auge. Quien escribía se veía a sí mismo como una especie de historiador del presente, un cronista que estaba documentando su tiempo. Buscaban la verosimilitud por encima de todo, que pareciera real, usando un lenguaje de la calle, coloquial, y un narrador omnisciente, que era como una especie de dios que lo ve y lo sabe absolutamente todo sobre sus personajes. Fijaos en este fragmento de Galdós. Esto es realismo en estado puro. No hay ni una pizca de idealización. Lo que hay es una descripción casi sociológica de la miseria en Madrid. Describe la arquitectura de la pobreza, cómo se organiza, dónde está. Es un análisis casi quirúrgico de la realidad social. Es el espejo en plena acción. Pero entonces llegó el hermano pequeño, el naturalismo, y a él no le bastaba con el espejo del realismo. Él necesitaba un microscopio. Quería entender las causas, las leyes ocultas que movían a las personas por dentro. El naturalismo es, en esencia, un realismo llevado al extremo, pero con una ambición científica. Su creador, Émile Zola, lo que quería era aplicar el método experimental de la medicina directamente a la literatura. Su misión ya no era solo describir, era diagnosticar y explicar los males de la sociedad. Y aquí, ojo, está la clave filosófica del naturalismo, el determinismo. Para los naturalistas, el ser humano no tiene libre albedrío. Somos producto de nuestra herencia genética, las taras familiares, el alcoholismo, la locura, y del medio social en el que crecemos. Estamos, en cierto modo, predeterminados por nuestra biología y nuestro entorno. Una idea muy potente. Este esquema lo ilustra a la perfección. El naturalismo bebe directamente del pensamiento positivista. La novela se convierte en una herramienta para entender las leyes que rigen la sociedad, de la misma forma que un biólogo estudia las leyes de un ecosistema. Es, literalmente, la ciencia hecha literatura.
Sus características, claro, son una consecuencia lógica de esta filosofía. La novela es un laboratorio. El foco se desplaza de la burguesía a las clases más bajas, a los ambientes más sórdidos, porque es ahí donde las leyes de la herencia y el medio actúan con más brutalidad. La visión es profundamente pesimista y el lenguaje se llena de términos científicos para darle ese aire de rigor al experimento. Bueno, pues ahora que ya conocemos a los dos hermanos, vamos a ponerlos cara a cara. Y es justo aquí donde las diferencias se ven con una claridad meridiana. Primera diferencia, la crítica social. El realismo critica la sociedad, sí, a menudo desde la ideología del autor, pero su fin principal es retratarla, que la entendamos. El naturalismo, en cambio, es una denuncia feroz. No se conforma con describir, quiere diseccionar la injusticia para provocar una reacción, para que la sociedad se horrorice y quiera cambiar. Segunda diferencia, el lenguaje. El realismo busca que todo sea creíble, con un lenguaje sencillo, el que se oye en la calle. El naturalismo, sin embargo, para apoyar esa pretensión científica que tiene, adopta un lenguaje mucho más complejo, a menudo con vocabulario técnico de la medicina o la biología. Tercera, la voz del narrador. En el realismo, el narrador lo sabe todo, y aunque intenta ser objetivo, a menudo se le escapan sus propias opiniones. En cambio, en el naturalismo, el narrador aspira a ser invisible, como un científico que observa y toma notas sin intervenir. Desaparece para dejar que la realidad y los personajes hablen por sí mismos. Cuarta, y esta es quizá la más importante, la visión del mundo. El realismo describe la realidad, sin más, sin un pesimismo de base. El naturalismo es pesimista por naturaleza. Su visión determinista implica que no hay escapatoria. Sus personajes son como marionetas, movidas por hilos que no pueden ver ni controlar. Y finalmente, la quinta diferencia, las figuras clave. El realismo tiene a sus maestros en Francia, con Stendhal y Balzac, y aquí en España, por supuesto, con Galdós. El naturalismo es casi una creación personal de Émile Zola, que fue quien sentó las bases teóricas, y luego fue adoptado, eso sí con matices, por autores como Emilia Pardo Bazán o Leopoldo Alas Clarín. Entonces, ¿con qué idea nos quedamos? Pues con que tenemos dos formas muy distintas de mirar el mundo a través de la literatura. Aquí lo tenemos todo resumido en una tabla, para que quede claro. El realismo es el espejo que refleja a la burguesía con un tono descriptivo. El naturalismo es el microscopio que experimenta con las clases bajas bajo la filosofía del determinismo y con un tono claro, inevitablemente pesimista. Espejo contra microscopio. Esa es la gran diferencia. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para darle una vuelta. Cuando vemos una película o una serie hoy en día que retrata la sociedad, ¿qué enfoque utiliza? ¿Se limita a ser un espejo de nuestra realidad o intenta ir más allá como un laboratorio para experimentar y explicar por qué somos como somos? El eco de estos dos hermanos, el realista y el naturalista, resuena hasta hoy.